tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Claudia Sheinbaum habló hoy sobre la nueva reforma para regular el trabajo en plataformas digitales como Rappi, Uber y otros. Aquí te lo explico. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma para reconocer derechos laborales a quienes trabajan en plataformas digitales, acceso a la seguridad social, descansos y pensiones, un hecho histórico para más de 650,000 trabajadores. En su mañanera del 20 de junio, Sheinbaum reafirmó su compromiso con esta reforma. Destacó que se ha trabajado con el Senado para perfeccionar el texto y asegurar que se apliquen derechos reales. Mencionó que México avanza hacia un modelo laboral más justo, donde empleadores digitales deben garantizar prestaciones, seguridad y organización sindical. Sheinbaum también reconoció que aún hay obstáculos, falta definición en carga fiscal y logística operativa. Dijo que se revisará cómo las plataformas registran a sus trabajadores en el IMSS y organizan descansos, pero sin frenar el dinamismo económico. Finalmente, Sheinbaum aclaró que esta reforma no pertenece a la polémica ley de telecomunicaciones. En resumen, Sheinbaum ve la nueva reforma como un paso firme hacia la justicia para trabajadores digitales, con ajustes que evitarán abusos fiscales o bloqueos arbitrarios. El Senado será clave en su discusión final. ¿Crees que esta reforma será un avance real para los trabajadores por app o solo complicará el modelo digital? Cuéntanos en comentarios, suscríbete y activa la campanita para más análisis diario. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, para informar por instrucciones de nuestra presidenta sobre los avances que hemos tenido en materia de la reforma a la Ley Federal de Trabajo para la regulación del trabajo en plataformas digitales. Y pues les quiero compartir justamente que el día de hoy con ustedes vamos a dar a conocer algunos de los elementos más importantes de esta reforma y también en dónde vamos en términos de su implementación. Recordar que este es un compromiso de nuestra presidenta frente al pueblo de México, en el cual en el número 59 de los 100 compromisos establecidos se establece la regulación del trabajo en plataformas digitales. Y es importante destacar que esto es una reforma histórica que fue publicada el día 24 de diciembre del año 2024, en donde justamente se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Durante varios años en la Secretaría de Trabajo se ha impulsado un proceso de amplio diálogo con las empresas, también con organizaciones de las personas trabajadoras, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria, y esto justamente ha permitido que a lo largo de este tiempo alrededor de cerca o más de 50 reuniones, en alrededor de estas reuniones, pues hayamos podido construir un nuevo marco legal que garantice la protección para los trabajadores y trabajadoras, manteniendo además la viabilidad del negocio que, como saben, pues es muy innovador. La reforma incorpora un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo que reconoce la relación laboral subordinada de manera especial, sui generis, por así llamarlo, de quienes alcancen al menos un salario mínimo mensual en esta actividad, y extiende además la protección en caso de riesgos de trabajo a quienes no lleguen a este umbral durante el tiempo efectivamente laborado. Es una regulación pionera a nivel mundial y en ese sentido debemos sentirnos muy orgullosos, porque justamente lo que estamos demostrando con esto es que dentro del humanismo mexicano la innovación tecnológica no tiene por qué estar reñida con la justicia laboral. Algunas de las características, para que nos quede muy bien claro, pues quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit, y esto significa que estarán asegurados en 5 áreas fundamentales. Por caso de riesgos de trabajo, esto es por si sufren un accidente o enfermedad mientras están trabajando, recibirán atención médica, rehabilitación y, si es necesario, incluso una pensión por incapacidad. También enfermedades y maternidad, otro de los seguros en donde justamente las personas trabajadoras
podrán atenderse gratuitamente en las clínicas y hospitales del IMSS si se enferman o si incluso en el caso de las mujeres o personas estén embarazadas, y también tendrán acceso a licencias con goce de sueldo. Otro de los seguros es el de cesantía en caso de edad avanzada y vejez. Esto, al llegar a la edad de retiro, tendrán derecho a una pensión siempre que cumplan con los requisitos de las semanas cotizadas. De igual manera, invalidez y vida, esto en caso de que alguna enfermedad o accidente impida que sigan trabajando, pues que se pueda recibir justamente el apoyo económico que corresponde, y en caso de fallecimiento, pues el beneficio que tendrán así los familiares en su caso, y acceso también a la pensión y servicios funerarios. Por la otra, acceso a guarderías y prestaciones sociales, esto es a los servicios de cuidado infantil, centros recreativos, deportivos y otras actividades del IMSS. Además, como ya mencioné, cotizarán al Infonavit, lo que significa que mes con mes podrán generar un ahorro en la subcuenta de vivienda. Quienes cumplan con los requisitos establecidos en esta materia podrán acceder a un crédito para compra, construcción o mejora de casa. Esto pues es un derecho que por primera vez se extiende a miles de personas repartidoras y conductoras que tendrán la posibilidad real de acceder a una vivienda con respaldo institucional. Este es uno de los grandes avances de la reforma que justamente pues anteriormente, como sabemos por la relación que se establecía, pues estaban excluidos de la red de seguridad social del país. Lo que estamos buscando además con los objetivos de esta reforma es que se garantice los derechos sin quitarle a las personas trabajadoras la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo trabajar, que este es uno de los elementos más importantes que además solicitaban los trabajadores. En ese sentido se mantiene el esquema de flexibilidad en el trabajo, conservan su autonomía, pero además ahora lo van a hacer con reglas claras para evitar así abusos a las personas trabajadoras. Por ejemplo, las personas ya no podrán cobrar por el uso de la aplicación ni tampoco establecer restricciones arbitrarias para la conexión. Se eliminan además los cobros indebidos y se prohíben prácticas como la simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. También se pone orden en la gestión algorítmica. Las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles y, lo más importante, revisables por personas que puedan justamente atender a las personas trabajadoras, también otras personas, en este caso pues inscritas en la propia plataforma. Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia. La desconexión inmediata, además, solo se permite en casos graves como fraude o riesgos de seguridad, y siempre deberá notificarse de manera muy clara y con justificación. Y algo también muy importante que destacar: no hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, y esto pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras, pero reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores. La implementación de la reforma está ya en marcha y se apoya en varios instrumentos que además serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por un lado, el relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues se deben de emitir las reglas, en donde pues va a asegurarse a las personas trabajadoras de las plataformas digitales, y estas reglas pues bueno siempre son con base en lo que se estableció de igual manera en la reforma, en un piloto obligatorio, en donde lo que vamos a hacer es dar un seguimiento pues a toda la operación de los mecanismos de inscripción, de cotización y protección frente a riesgos de trabajo. Y por otro lado, también otro de los documentos es el relativo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establecen las disposiciones generales, esto para calcular el ingreso neto mensual, que es justamente el criterio por el cual se distingue quién podrá acceder a la seguridad social con todos sus derechos completos. Ambos ordenamientos han sido desarrollados de manera conjunta entre el IMSS
y también la Secretaría del Trabajo, con lo cual, pues bueno, evidentemente esto ha implicado que tengamos un diálogo abierto y también muy sólido con las empresas del sector y también con las organizaciones de las y los trabajadores. Por otra parte, hay que comentar que en los siguientes pasos que están por darse, pues es la publicación justamente de estas reglas por parte del IMSS, en donde pues se da cuenta de este mecanismo innovador y flexible para garantizar la seguridad social para quienes trabajan en estas plataformas y dejar además muy claro que es a partir del 1 de julio que justamente empezarán ya propiamente el arranque de este piloto, en donde justamente lo que vamos a hacer pues es dar el seguimiento de manera puntual de la implementación de la reforma. Además, lo que estamos buscando con esto pues es que ningún trabajador se quede desprotegido y que todos además pues tengan justamente con los registros correspondientes para hacer efectivos los derechos establecidos en esta ley. Destacar que el diseño también de esta nueva legislación permite compatibilizar el nuevo esquema con otros regímenes, por ejemplo, de personas pensionadas o quienes coticen por una subcuenta en la modalidad 40 podrán seguir trabajando también en las plataformas sin perder los derechos ya adquiridos. Las reglas, además, destacar que ya fueron aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS y bueno, pues esto da cuenta evidentemente de que es un proceso pues ya consolidado. Por otra parte, Presidenta, hay que destacar, informar, aprovechar el espacio de lo que se ha logrado con esta reforma que no ha pasado de manera desapercibida a nivel internacional. Durante la más reciente Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, esto en Ginebra, nuestro país fue reconocido por presentar un modelo regulatorio innovador, esto en la economía digital, un modelo que garantiza derechos sin imponer rigideces y que además respeta la libertad de organización del trabajo y que pone al ser humano en el centro. México, como país del sur global, asumió en esta conferencia un papel protagónico en un debate internacional que durante años ha estado marcado por las perspectivas pues, de los países de economías más industrializadas y decirles que a diferencia de otros enfoques que se han centrado fundamentalmente en la clasificación de los trabajadores, la reforma en México no pierde de vista la verdadera oportunidad que representa este proceso, que es la dignificación del trabajo, garantizar derechos y construir un piso mínimo de protección social en el nuevo mundo del trabajo. Y pues destacar que inspirada esta medida en el humanismo mexicano, pues se marca sin duda alguna un importante precedente en donde justo la dignificación del trabajo no puede frenar la innovación y tampoco la innovación puede dejar atrás los derechos de las y los trabajadores y que podemos avanzar además de manera conjunta. Y finalmente comentar que nos encontramos a solo unos días que inicie formalmente el aseguramiento obligatorio, como ya mencionaba, esto a partir del 1 de julio, la etapa justamente del piloto obligatorio que nos permitirá aplicar en campo reglas definidas, como ya mencionaba, y bueno, pues destacar que es una etapa que va a durar varios meses, vamos a avanzar en ella desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, esto para poder dar evidentemente cabal seguimiento a todos los procesos para su implementación y bueno, pues decirles en ese sentido que estos beneficios pues estarán ya de manera o en breve pues a disposición de los trabajadores, esto a partir de la implementación también del piloto. Y bueno, pues ya para cerrar esta presentación, nos gustaría además ceder la palabra a quienes son sin duda los protagonistas de esta reforma,
las personas trabajadoras de plataformas digitales. El día de hoy nos acompañan algunos de los representantes, de las representantes, y que decirles que nos da muchísimo gusto porque fue a través del diálogo, de los comentarios, de las reflexiones, de también los planteamientos sobre las necesidades que se tienen en este sector que se construyó esta propuesta. No fue una propuesta en ese sentido construida desde el escritorio, sino también, como les digo, a partir del diálogo de las personas que día con día se movilizan por la calle para poder con ello pues tener un ingreso que les permita construir una vida con bienestar. Y bueno, pues les presento en ese sentido a Shaira Garduño Tobar y a Salvador Godínez González, representantes de las personas trabajadoras, quienes compartirán también su visión sobre lo que esta reforma representa y cómo puede mejorar la vida de cientos de miles de personas que desarrollan en estas actividades. Si nos permite, Presidenta, que puedan pasar adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a la Presidenta por este espacio que nos da, porque puede abrir este espacio para que las trabajadoras y trabajadores por aplicación, que durante 10 años hemos sostenido esta economía de plataformas digitales, nos dieran la voz. Hoy es un día histórico. Después de más de 10 años trabajando con la informalidad digital, entra en vigor una reforma que nos ampara como trabajadores y trabajadoras. Las virtudes de esta reforma destaca, nos reconoce como trabajadores y trabajadoras, no más socios ni deliveries independientes. Nos da acceso a la seguridad social en el IMSS. Podremos tener un mejor futuro no solo como trabajadores, también para nuestras familias. Nos garantiza la estabilidad laboral, ya no más desconexiones ni bloqueos de cuentas, ni siquiera seremos ya más trabajadores desechables para las aplicaciones. Nos protege frente al algoritmo. Ahora podremos saber bajo qué directrices se maneja el algoritmo, cómo nos penaliza, cómo nos llega a dar bonos y a quitar estos mismos bonos. Tenemos que conocer las reglas del juego cuando somos trabajadores. Algo muy fundamental que garantiza la libertad de asociación. Hoy podremos organizarnos para demandar nuestro trabajo y poder mejorarlo mediante la organización sindical. Este avance no solamente es importante para México, también lo es para América Latina y el mundo. En la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se discute un instrumento sobre plataformas digitales global y la experiencia mexicana es un referente internacional. Nuestra lucha está ayudando a subir los estándares de millones de trabajadores de plataformas digitales. Sabemos que algunas plataformas han reaccionado desinformando, haciendo campañas para que los trabajadores y trabajadoras no quieran esta ley. Pero somos más los que queremos esta ley y queremos tener protección, sobre todo las mujeres. Hoy somos escuchadas y hoy pusimos nuestras manos en esta reforma. En las próximas semanas iniciará la prueba piloto de 180 días, un modelo inédito para México y que nos pone en una posición mundial en los ojos del mundo. Estas virtudes también nos dejan un muy buen sabor de boca como trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Hoy podemos decir que la dignidad laboral digital se ha escuchado y la voz de las mujeres hoy ha sido escuchada. ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras digitales! Muchas gracias. Con permiso, Presidenta. Muchas gracias a todos por este espacio. Quiero agradecer a nombre de todos los trabajadores de plataformas digitales por haber sido escuchados. Desde el 2018, cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, le hicimos llegar una carta petitoria para que nos ayudara. Y gracias por darle seguimiento a este proyecto tan importante que beneficia a muchísima gente. Pero sobre todo también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que hicieron un esfuerzo tremendo por escuchar a todas y todos para que se hiciera realidad. Prácticamente se pusieron a repartir y a conducir para entender perfectamente nuestro trabajo, y ya el secretario ya resaltó las bondades de esta reforma, que son muy importantes, pero con lo que nos ha llegado y lo que ha hecho que todos los trabajadores de plataformas digitales abracemos esta
esta ley es la flexibilidad laboral, que hoy contamos con ella, pero sobre todo combatir la violencia laboral en el tema de la tasa de aceptación y de cancelación que prácticamente a todos nosotros y nosotras nos mantiene con un estrés, porque si cancelamos viajes nos pueden quitar la cuenta. Eso es muchísimo el logro que se ha hecho y les agradecemos mucho ese esfuerzo tan tremendo que se ha hecho. Es importante también para que esta reforma no solo sea reconocida a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Es importante que tomen en cuenta el 100% de nuestro salario para cotizar en el IMSS y como debe ser, nosotros como trabajadores pagar el ICR y a las patronales como corresponde pagar el IVA. Eso es lo que queremos y buscamos. Y con esto cierro diciendo que por ser un trabajo especial también, ya lo comentó el secretario Madar Bolaños, que es un trabajo que nos beneficia a todas y todas. Muchas gracias, les agradecemos este espacio y gracias por esta importante reforma. Bueno, solamente sobre esto último, es importante decir que ha habido muchísimas reuniones con las principales empresas de plataforma. No es algo que se haya hecho sin las empresas. Al principio pues no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo pues de la importancia de que tengan derechos laborales y también pues es un trabajo de riesgo, entonces que tengan la posibilidad de tener pues los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales. Entonces es un acuerdo, diría yo, de consenso ya con las empresas. Son 6 meses pilotos para ver cómo funciona, para que ya la obligatoriedad, bueno, es obligatorio ya porque es ley, pero son 6 meses de prueba piloto para que podamos iniciar ya sin las pruebas piloto, ya directamente el próximo año, ¿no? ¿O cuándo es? A partir del 1 de enero del 2026. Preguntarle, estos 6 meses de prueba piloto, ¿qué implicarían? Es decir, para el 1 de enero, ¿qué es lo que entonces podría cambiar? ¿Cuáles son las cosas que podrían modificarse ya para el 1 de enero? Como bien mencioné, pues esto implica la implementación de la reforma, pues un importante reto para todos para poder a través de todos los mecanismos tecnológicos dar seguimiento justo pues a los ingresos de las personas que van con ello cumpliendo con los requisitos. Esto implica también tanto para la Secretaría de Trabajo como para el Instituto Mexicano del Seguro Social el que las herramientas que ya están diseñadas para la implementación pues justamente cumplan a cabalidad, esto evidentemente con el desarrollo mismo de la incorporación de las y los trabajadores. Entonces, estos 6 meses que es de obligatoriedad implica pues que se va a tener todo un intercambio de manera muy dinámica con las plataformas digitales para que todo el mundo pues tenga claridad de cuáles son las y los trabajadores que estarán ingresando. Entonces, ¿qué es lo que podría cambiar? Pues evidentemente en términos operativos nada más las precisiones que se tengan que hacer para eficientar todo el proceso y que no tenga ningún contratiempo en ello. Básicamente es para ello, para que el piloto nos dé también pues muchísima certeza de cuál va a ser ese proceso operativo en términos del seguimiento e inscripción de las y los trabajadores. Me gustaría primero hacer unas puntualizaciones sobre las plataformas, si me lo permite el secretario, porque muchas veces algunos operadores de plataforma trabajan para 2 diferentes compañías. En este caso, ¿quién va a ser el patrón? Y por otro lado, son 2 aclaraciones. Y por otro lado, usted ya mencionó que no va a haber aumento en los impuestos. Sin embargo, ya los patrones tendrán que pagar el IMSS, si eso no se va a traducir en elevación de costos para los usuarios.
Bien, pues justamente lo que hay que destacar es el modelo flexible que tiene el trabajo en las plataformas digitales. Mencionaba yo que son las y los trabajadores los que siguen eligiendo los tiempos de conexión, los días de conexión e incluso las plataformas de conexión. Y quienes van a, en este caso, las plataformas que van a cubrir las cuotas correspondientes para la inscripción del seguro social es en donde el trabajador logre el salario mínimo. Si lo logra en dos de las plataformas, pues tendrá que ser de las dos contribuciones. O sea, lo que estamos hablando de que es conforme al ingreso mínimo que se establece, y en ese sentido por eso les decimos que no choca el que exista pues el esquema de flexibilidad con el que se está generando por parte de las de seguridad y de protección social. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Lo del costo, si no va a elevar esto, si no lo van a traducir al usuario. Bueno, pues siempre es un planteamiento, pero miren, hay que ponerlo esto en perspectiva de lo que ha pasado con la política laboral de la Cuarta Transformación. En su momento, cuando vino la implementación del aumento salarial, se hablaba de que iba a haber un aumento de inflación y que esto pues iba a empujar incluso pues carestía, ¿no?, desempleo. Y pues esto no pasó. Yo diría incluso por el contrario, tuvo efectos muy positivos, incluso fortaleció el poder adquisitivo y esto abrió un abanico distinto de productos que anteriormente no se podían adquirir por la precarización del ingreso. Entonces, permitió un fortalecimiento del mercado interno, lo dirían así los economistas. Cuando vino también la reforma del outsourcing, que esto implicó que 3 millones de trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, también hubo pues el rescate de un derecho que pues de alguna manera había sido limitado e incluso evitado por muchos empleadores en su momento, que era el del reparto de utilidades. Porque si un trabajador no está registrado con su verdadero empleador, la empresa cuando genera pues esas utilidades, evidentemente pues no está obligada esa empresa que no genera ninguna utilidad en donde está registrado el trabajador. ¿Qué es lo que hicimos? Pues que el trabajador estuviera tal cual reconocido por su verdadero empleador, y esto significó que se les pagaran efectivamente el reparto de utilidades. Hemos tenido aproximadamente un aumento del 150% del reparto de utilidades, y de igual manera se dijo que eso iba a venir con aumento de precios, de costos, y pues no ha sido así. Confiamos, como ha sido a la fecha con la política laboral, que los beneficios que han sido amplísimos, incluso retomando un punto que ya se ha tocado aquí en la conferencia, pues 11 millones de personas salieron de condición de pobreza, y pues digamos que cerca también del 80% de estos ha sido en buena parte de la política laboral de aumento de ingresos, Presidenta, y bueno, pues es parte de lo que estamos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya en un tema más local, Presidenta. Es importante porque esta reforma no cambia la manera en que el trabajador o trabajadora están trabajando. Si deciden que van a trabajar 4 horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo. Se establece una prestación mayor para el que alcanza el salario mínimo, pero también el apoyo para cuando hay accidentes. O sea, lo que no puede ser es que no sean considerados trabajadores o trabajadoras, y que estas empresas que son transnacionales establezcan una relación de socio, cuando en realidad pues no es socio, ¿verdad?, porque ni siquiera reparto de utilidades hay. Entonces, lo que se busca es que las empresas pues reconozcan a los trabajadores como trabajadores. Entonces, por eso son estos 6 meses que permitan ver a través de los esquemas digitales pues cómo va a operar este proceso. Entonces, no tienen por qué temer los trabajadores de que van a perder su empleo, no lo van a perder. Al contrario, lo que estamos buscando es que tengan las prestaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador, que además es un trabajo de riesgo, porque están todo el tiempo en la calle, muchos de ellos en motocicletas, que es muy riesgoso, y que haya un reconocimiento por parte de la empresa, pues
de lo que tienen que aportarle al trabajador. No, y ahora me queda claro que trabajen para 2, 3 plataformas, si cumplen con Sí, no pasa ingresos, nada. O sea, no les la afecta. flexibilidad que tiene el trabajo del repartidor o repartidora la van a seguir teniendo. Así es. Por eso son 6 meses para poder ajustar los mecanismos digitales que permitan garantizar el cumplimiento de la ley y que las y los trabajadores se sientan seguros y que las empresas también pues reconozcan su responsabilidad y permitan pues que las ganancias que tienen, que son muy amplias, pues también se mantengan, pero con los derechos laborales. Una pregunta, he hablado con varios repartidores de los medios digitales y lo que les asustan más es que no están bien informados de cuánto va a ser la cuota del Seguro Social, qué porcentaje va a ser. Esto es lo que… Y hay gente que les está diciendo, no, es que te van a quitar muchísimo, y lo están mal informando para que no quieran aceptar esto. Y pues yo lo que les decía, pues van a tener seguro social, si tienen un accidente van a poder ir a algún lugar que los atiendan con más eficiencia que yéndose a privados o al bienestar. Ese es por un lado, y por otro preguntarle esto, ya que están en el seguro social, aspirarían a un fondo de pensión, a que tengan igual pensión. Que cualquier trabajador del Seguro Social, que conforme va cotizando, pues tiene derecho a todo lo que significa ser derechohabiente del IMSS. Pues esto no lo sabían, y Sí. yo creo que esto es una buena alternativa. Infonavit también. Infonavit. Sí. Entonces, todos ellos van a tener todas las prestaciones que se tienen para… ¿Quieres comentar sobre el ingreso, Marat? Sobre el ingreso, si tiene afectaciones al ingreso. Sí, esta es una medida de afirmación sobre los derechos, no es una medida ni recaudatoria, ni tampoco que busca a partir de aquí pues hacer un cobro digamos que implique limitaciones al ingreso de las y los trabajadores. México además tiene una política en términos de seguridad social progresiva. En ese sentido, pues tiene mayor obligación de cobertura el empleador que el trabajador. En este caso, los trabajadores en México pues contribuyen para su seguridad social en términos generales con alrededor del 2.5% del ingreso recibido. Entonces, pues esto evidentemente es parte de la estimación que cada trabajador aporta por todos los seguros, derechos y beneficios que tiene la seguridad social. Sí hay que destacar que en muchas ocasiones cuando los trabajadores no tienen esa cobertura, que tienen que recurrir incluso pues a servicios fuera de la cobertura de la seguridad social, pues los costos incluso por una sola enfermedad pueden rebasar el salario de un mes, ¿no? Entonces obviamente estamos hablando que pues esto es parte de las contribuciones que se hacen tanto por parte del Estado mexicano, los empleadores y los trabajadores para hacer un sistema de seguridad social como el que se tiene actualmente, con todo lo que ya se describió y que también destacó la presidenta. Son trabajadores que en ese sentido gozarán de todos y los plenos derechos que por ley corresponden, entre ellos también el derecho a la pensión en caso de cesantía y vejez. Entonces, pues comentarles que en ese sentido pues tendrán ese respaldo a partir de su incorporación en este esquema de formalización. En otra pregunta también relacionada con el derecho laboral, hay mucha inquietud entre los empresarios por la rebaja de horas, de las horas trabajadas, de los 40 horas, porque dicen ellos que las pymes van a tener muchos problemas con el personal porque van a tener que contratar más gente, y ya se les sale de su presupuesto porque pues, trabajan 6 días a la semana
y aquí ya nomás trabajarían 5 o... Va a ser algo gradual y para eso son los foros. No se trata de imponer nada ni de que sea de un día para otro. Entonces, los trabajadores de la manufactura, los trabajadores de los servicios y los empleadores van a estar en las mesas de trabajo. Entonces, evidentemente no se trata de afectar la situación económica, sino sencillamente de mejorar las condiciones y una demanda laboral que existe de trabajadores de hace mucho tiempo. Pero la idea son mesas de trabajo. Fíjense, los aumentos al salario mínimo, la reforma del outsourcing, el incremento de pensiones, todas las reformas laborales que ha habido han sido en mesas de trabajo con los empleadores. No ha habido nada en donde se haya hecho una imposición de un día a otro, sino realmente en un diálogo, incluso de las plataformas digitales, que al principio las empresas no estaban de acuerdo y después pues se han ido convenciendo de esta necesidad. Entonces, en todos los casos se busca un diálogo franco, abierto, siempre pues buscando el beneficio de los trabajadores. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.